Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, bien, gracias. Me presento, soy Jonathan, estos son mis compañeros, Fátima, Ignacio, y le queremos dar las gracias, primero que nada, por ayudarnos con esta tarea, con la entrevista. ¿Qué fue lo que sucedió para haber llegado a escoger ese enfoque en el que se especializó? Me gustó el enfoque. ¿Qué puede ser? No sé, siento que es el que tiene mayor como respaldo científico. Yo creo que sería eso. Enfoque cognitivo-conductual. ¿Sí? Eso sería como, pues decirlo así, muy simple. Yo creo que sería más apegado a cognitivo-conductual, aunque no me considero como una persona, vamos a decirlo así, como purista, o sea, como ortodoxo o muy fanático, digamos así, a rajatabla del cognitivo-conductual. Pero yo creo que sería lo más cercano, ¿sí? Aunque también, debo de ser honesto, uso de repente mucho como algunas partes de terapia breve sistémica y muy el enfoque humanista, más en el sentido como filosófico. O sea, la cuestión del respeto hacia las personas. Hay veces que siento que el cognitivo conductual es un poco frío y el humanista tiende más a tener ese aspecto como de respeto hacia las personas. ¿Cómo establece el encuadre con sus pacientes? ¿Cómo decide iniciar el tratamiento, los horarios, las frecuencias, honorarios, etcétera? Bueno, cuando hablamos de la cuestión de consulta privada, lo que pasa es que yo trabajo en dos partes. Trabajo para el Estado, en Secretaría de Salud, y trabajo también en consulta privada. Entonces, en el Estado, pues básicamente yo trabajo en un centro de salud, llegan los pacientes, se les pone una cita o sea, se les dice la cita, lo que tienen que llevar y ya. O sea, no es mucho batallar, no se les cobra, es gratis completamente la atención, ¿sí? En la cuestión de la consulta privada, pues generalmente la forma en la que se contactan los pacientes conmigo, por lo general es por medio de una referencia, o sea, alguien más lo recomienda conmigo, por lo general por WhatsApp, y una vez estando ahí en WhatsApp, pues ya me dicen ellos que les interesa la atención. Lo primero que le pregunto es qué horario y qué día están buscando, y ya veo si lo tengo disponible y se les dice que, bueno, el honorario, los honorarios, en este caso, por ejemplo, yo ahorita estoy cobrando 600 pesos la sesión, ¿sí? Eso es lo que cobro aproximadamente, 600 pesos la sesión, aunque es lo que cobraba desde el año pasado, muy posiblemente a lo mejor lo vaya a aumentar, ¿sí? Pero ahorita es lo que manejo. Y digo, ya se les asigna, por ejemplo, el horario, se les dice en qué horario va a ser, y pues ya se lleva a cabo la primera sesión, que es la entrevista. ¿Cómo interviene en situaciones de crisis como la presencia de la idea de suicidarse o la crisis de angustia en las personas? ¿Cómo intervengo en situaciones? Híjole, pues yo creo que primero que nada te diría que cada persona es diferente y por lo tanto cada atención pues va a ser diferente. Trabajamos mucho sobre, pues ahora sí que el momento y la situación en la que se presentan los problemas. En el caso, por ejemplo, de crisis aguda, vamos a decirlo así, es decir, que son crisis incontrolables, generalmente, bueno, a ver, por ejemplo, voy a relatar un caso que me tocó en una ocasión. Justamente ahí en el centro de salud llegó una persona, empezó a tener una crisis de ansiedad. Primero la atendieron los médicos, pero intentaron como checarle la presión y todo eso.
Total que no la pudieron ayudar mucho y ya fue cuando me fue a buscar a mí un enfermero. Me dijo, hay una chica que creemos que tiene una crisis, la estaban checando los doctores y pensaban en darle medicamento y todo eso. Entonces, lo primero que hice yo en esa situación fue sacarla del centro de salud, o sea, hacia un patio que tenemos por ahí, sobre todo por la cuestión del espacio que estaba encerrado, ¿sí? Y lo que hice fue, bueno, por la cuestión de que estaba el espacio encerrado y aparte estaba mucha gente observándolo. Por lo tanto, lo que hice fue pedirles a todos que se retiraran. Me quedé solamente yo con una enfermera, para que estuviera ahí la enfermera con nosotros, y empecé a trabajar directamente con ella. Empecé a trabajar lo que es la respiración y empezamos a hacer, o bueno, empecé yo también a distraer. Generalmente las crisis, por ejemplo, de ansiedad, se dan debido a un pensamiento. Hay un pensamiento recurrente que empieza mucho a, digámoslo así, a ser demasiado persistente en la mente y la persona empieza a tener una respuesta fisiológica. Entonces lo que hice fue justamente eso, tratar de distraer la mente de la paciente para que quitar ese pensamiento de la cabeza. Empezamos a hacer un poco de respiraciones hasta que la paciente disminuyó los síntomas y ya se pudo quedar así, ¿sí? En caso, por ejemplo, de situaciones de suicidio, dijiste con crisis de suicidio, de intento de suicidio, perdóname. Ahí, por ejemplo, que esté sucediendo la crisis en el momento, no me ha tocado. O sea, una persona que esté con la tentativa de quitarse la vida en ese momento, creo que no ha pasado así en la consulta. Generalmente llegan en otras condiciones, ¿no? Pero sí me ha tocado y me toca frecuentemente la atención a pacientes con ideación suicida, personas que ya lo han planificado o incluso en ocasiones lo han intentado y llegan pues ahí conmigo también, ¿no? Vuelvo a lo que decía anteriormente, cada caso creo que es diferente. Yo te podría decir que la gran mayoría de las ocasiones en las que hay una situación pues de una depresión muy marcada, tiene que ver con el contexto del sujeto, no tanto con una cuestión de enfermedad, perdóname, no tanto con una cuestión de, pues sí, como con una cuestión biológica o como con una cuestión de un desequilibrio cerebral, sino más bien tiene que ver con una cuestión contextual. Generalmente son personas que, digámoslo así, la situación es tan abrumadora que es muy difícil o piensan que no se puede resolver y por lo tanto la manera a la mejor que consideran más viable es a través de quitarse la vida. Pero parte del trabajo que hacemos es como tratar de ayudar a la persona para cambiar ese contexto en el que se encuentra actualmente, ¿sí? Por ejemplo, me sucede mucho, yo estoy bueno, ahí en Secretaría, en las mañanas, el programa en el que participo se llama Servicios Especializados de Atención a Víctimas de Violencia. Entonces, lo que más me llega, pues, es justamente eso, víctimas de violencia, mujeres que son violentadas, en muchas ocasiones violencia, pues, bueno, hay de todo tipo, pero incluso violencia extrema, y muchas veces ellas llegan a tener pensamientos suicidas, ¿sí? Y esos pensamientos suicidas no es porque ella tenga vamos a decirlo así, una enfermedad mental o un desequilibrio en neurotransmisores, sino tiene que ver con la cuestión de la situación que está viviendo con la pareja, ¿no? Es una situación demasiado fuerte que ellas ven como única salida a lo mejor la cuestión de quitarse la vida y ahí parte de lo que se hace en el trabajo es justamente tratar de cambiar el contexto en el que se encuentra la mujer, sacarla de ese peligro, ayudarla a restablecer su vida. Entonces esa es la forma en la que intervenimos. En la cuestión, te digo, como una crisis aguda, un paciente que esté así como intentando quitarse la vida, en el momento no ubico. Yo creo que me ha pasado, pues a lo mejor con personas así en la vida cotidiana, con pacientes no. Otra pregunta, ¿cómo maneja la confidencialidad
cuando se rompe la ley? Ahí la cuestión, por ejemplo, de la confidencialidad tiene justamente un límite, que es esta parte de la cuestión legal, ¿no? Nosotros nos regimos por algo que se llama el Código de Ética del Psicólogo Mexicano, pero ese código de ética no está por encima de lo que serían las leyes mexicanas. De hecho, sería, vamos a decirlo así, está subordinado a las leyes mexicanas. Entonces, en la cuestión de la comisión de un delito, o sea, si estamos notificados de que está sucediendo un delito, como parte de la obligación, en este caso, por ejemplo, pues sí, yo como servidor público, pues estoy obligado, bueno, de hecho todos los mexicanos por ley estamos obligados, en dado caso de la Constitución, bueno, de que sepamos de que hay un delito, estamos obligados a denunciar, así que sí se hace una denuncia. Les voy a poner un ejemplo para que lo entiendan un poquito más práctico. Me toca mucho, por ejemplo, la situación de abuso sexual, atención a abuso sexual. Como les decía, me dedico a la violencia, incluido violencia sexual. Entonces, hay ocasiones en las que me toca atender, por ejemplo, a niños o niñas o adolescentes que llegan por una situación de, vamos a imaginarnos, por un malestar. Puede ser, por ejemplo, enuresis. Enuresis significa que se orinan, ¿sí? Ya sea en las noches o durante el día. Ya no tienen edad, tienen 8 o 10 años y se siguen orinando. Entonces se hace una investigación, o bueno, se hace una entrevista. Obviamente me quedo platicando pues en individual con los niños. Si quieren, ahorita les explico esa parte. Pero dentro de la entrevista, si se detecta, por ejemplo, que hay una situación de abuso sexual, es parte de nuestra obligación dar aviso en este caso se hace un aviso a Ministerio Público y se hace un aviso también a algo que se llama Procuraduría de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes. Ese sería, por ejemplo, o ese sería un ejemplo creo que muy práctico. Si yo me entero, por ejemplo, de que el niño está siendo abusado sexualmente, depende de quién lo esté abusando. Por ejemplo, vamos a suponer que es un tío y la que lo lleva a la consulta es la mamá. Pues ahí en ese caso se le notifica a la mamá que está siendo niño, que le está siendo abusado el niño, y aparte de notificarle a la mamá, también se notifica al Ministerio Público y se notifica a Procuraduría de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes. En dado caso de que el agresor fuera uno de los familiares que viven en la casa, vamos a suponer, por ejemplo, que el abusador sea el papá y el papá sea el que lo está llevando a consulta, pues en ese caso, por ejemplo, se retiene al niño ahí en la institución, se llama al 911 y se hace todo el proceso de denuncia, ¿no? Pero ahí en ese caso, si el abusador es uno de los papás o vive en el domicilio del menor y está en riesgo, porque puede ser, por ejemplo, que sea a lo mejor uno de los hermanos y la mamá diga, no, no voy a meter denuncia porque es mi hijo, ¿no? Ahí en esos casos hay algo que se llama principio superior de la niñez, que también es parte de las leyes mexicanas, que dice que la infancia está por encima de todo lo demás, ¿no? Entonces, en este caso se pone primero en protección al niño y ya que está en protección se hace toda la denuncia adecuada, ¿sí? Eso puede ser un ejemplo, o no sé qué otra cosa. Violencia contra la mujer también sucede, también si llega a haber una notificación de la violencia hacia la mujer, o sea que una usuaria me diga, ¿sabes qué? Es que me violentaron, pero no quiero levantar una denuncia, a pesar de que me diga ella que no quiere levantar una denuncia, como quiera sí se debe de hacer la denuncia, ¿sí? O sea, como quiera se tiene que establecer. Sí, claro. Bueno, ¿y qué hace si nota que alguno de sus pacientes no progresa o parece estancarse en el proceso? Pues te puedo decir que no es muy frecuente que me suceda eso, como que no progresen. Yo creo que ya de manera como metódica tengo la costumbre de que cuando no, como que algo no me está funcionando con un paciente, pues cambio la estrategia.
O sea, no es como que me estanque siempre con lo mismo, que diga, no tiene que funcionar así. Si veo yo que no me está funcionando algo, pues obviamente cambio la estrategia y para probar cosas nuevas para ver qué me funciona. Yo creo que a lo mejor ya cuando es una situación que yo de plano diga, ubico un caso en el que sí siento yo que no hubo como mucho, porque pudo haber una situación de estancamiento. En ese caso, por ejemplo, lo que también hicimos fue ayudarnos con otros profesionistas. Fue un caso de situación de trastornos alimenticios, bueno, trastornos de la conducta alimentaria, y en ese caso, por ejemplo, sí fue un poco pesado porque había poca mejoría. Y lo que hicimos fue apoyarnos de otros profesionales, cosa que hago frecuentemente también, en la cuestión de médico psiquiatra o un médico especialista o médico general también pudiera ser, y también con, por ejemplo, nutriólogos, también hay ocasiones en las que me puedo apoyarles. Entonces, digo, es raro que me pase, yo creo que, no sé, ya es como parte, voy a decirlo como parte natural, la cuestión de estar probando cosas diferentes. ¿Cuáles son las técnicas más comunes que suele utilizar? Pues tengo, como yo trabajo con la cuestión del enfoque cognitivo-conductual, pues yo creo que serían, pues, la mayoría de las técnicas de condicionamiento operante, técnicas como, por ejemplo, no sé, modelamiento, moldeamiento, encadenamiento, también de técnicas cognitivas como por ejemplo reestructuración cognitiva, psicoeducación, son las técnicas que mayoritariamente se utilizan, ¿no? O sea, pues, el repertorio de las cognitivo-conductuales. Otras técnicas, decía hace ratito, me gusta mucho la función sistémica, pero no en el sentido de utilizar sus técnicas, sino más bien la cuestión de trabajar como, con el individuo como parte de un sistema, o sea, tomar en consideración, por ejemplo, en dónde o el contexto donde se encuentra la persona, pero no utilizo técnicas de otras corrientes, o sea, es técnicas cognitivo-conductuales. ¿Ha sucedido alguna vez que la técnica que ha utilizado no ha resultado? No. Algo que pasa muy frecuentemente en las técnicas, yo creo que las técnicas conductuales son de las técnicas más funcionales que existen, ¿sí? De las que tienen una mejor grado de función, de respuesta. Lo que sí me he topado muchas veces es con terapeutas o psicólogos en general que de repente no utilizan bien la técnica, ¿sí? Hay veces que no la utilizan como debe de ser. Aquí a lo mejor voy a pecar de altanero, pero yo creo que no es que la técnica no funcione. O sea, si la sabes aplicar bien, y digo, a lo mejor me escucho muy altanero diciéndolo, pero yo creo que las aplico muy bien. Entonces, generalmente las técnicas funcionan. No ubico así como que hice esta técnica y no me funcionó. No. Digo, lo que sí me ha tocado ver mucho, porque yo me dedico a la docencia también, o sea, me dedico a dar clases, y de pronto con la cuestión del trabajo con los estudiantes veo que aplican las técnicas y hay veces que las aplican mal, completamente normal porque están aprendiendo, ¿verdad? Pero hay veces que escucho que dicen, es que no funciona la técnica. No, la técnica sí funciona, pero la aplicaste mal, ¿no? Entonces ahí creo que sería la diferencia. En su experiencia, ¿usted cómo sabe que se necesita referir o se necesita un tratamiento interdisciplinario? Pues yo creo que dependiendo del caso, sí, cuando siento que el tratamiento, bueno, depende a qué te refieres con la cuestión de tratamiento interdisciplinario, pero yo te puedo decir que la mayoría de los casos es un tratamiento interdisciplinario, no necesariamente las mismas disciplinas, ¿verdad? Pero yo creo que sería muy recomendable siempre trabajar con un enfoque interdisciplinario. Hablo desde la cuestión de el área médica, la cuestión de enfermería, la cuestión a lo mejor de trabajo social, te decía especialidades. Hay ocasiones en las que son
Bueno, por ejemplo, para trabajar con psiquiatría, que nos apoyamos también mucho por ahí con el área de psiquiatría, sobre todo cuando los casos son muy agudos, son muy intensos, que tiene síntomas incontrolables la persona. Por ejemplo, en casos de crisis de ansiedad, generalmente las técnicas cognitivo-conductuales son muy, muy buenas para crisis de ansiedad, pero hay ocasiones en que los pacientes ya vienen con la crisis muy elevada o hay ocasiones en las que apenas estás iniciando la intervención con ellos y entonces puede ser que el medicamento nos ayude como a disminuir los síntomas o la frecuencia de los síntomas, ¿no? Entonces, cuando los síntomas son muy agudos o muy intensos, yo creo que sí nos apoyamos, por ejemplo, de psiquiatría y tego interdisciplinario, pues en general, o sea, hay veces que incluso, por ejemplo, nos apoyamos con dental, bueno, odontología o nutrición, por ejemplo, también nos apoyamos mucho de nutrición. En general, por ejemplo, ahí en el centro de salud se maneja un enfoque interdisciplinario siempre, o sea, los pacientes pasan por todas las áreas. La siguiente pregunta es, cuando un paciente no puede pagar la sesión, en estos casos, ¿usted qué hace? O sea, ¿no lo atiende o qué exactamente termina haciendo? Manejo, o sea, trabajo tanto en público como en privado, o sea, trabajo para el Estado y ahí en el Estado pues las consultas son gratis. Entonces, literalmente no se les cobra nada a los pacientes, ¿sí? Hay algunos, por ejemplo, el DIF que creo que les cobra como 20 pesos, algo así, es muy económico, pero acá es nada, no se les cobra nada. Entonces, ahí en ese caso, pues siempre atendemos a todo. En la cuestión de la privada, pues obviamente eso es algo que se maneja en el encuadre que me preguntaban hace ratito. Antes de iniciar, por ejemplo, una atención, se le comunica a la persona que el costo de la sesión es de 500 pesos. Bueno, aquí en el centro lo que estamos cobrando, les decía yo, cobro otra cantidad, pero se le cobra, por ejemplo, o se le notifica la cantidad de lo que se va a pagar y si el paciente acepta, pues obviamente está a consideración de que tiene la solvencia para pagarlo y para llevar un tratamiento adecuado. Si el caso, por ejemplo, de que la persona me dijera, oye, ¿sabes qué? Pues no me alcanza, no tengo la disponibilidad económica, pues lo que se puede hacer es a lo mejor referir para algún lugar donde le puedan brindar la atención. Ah, bueno, mira, yo cobro, pero si quieres la atención, pues puedes ir aquí al DIF, o puedes ir aquí a Secretaría de las Mujeres, o puedes ir aquí a Secretaría de Salud, ahí son completamente gratis las atenciones, ¿no? Yo no te puedo atender aquí, porque yo cobro, ¿sí? Pero hay lugares específicos donde sí te pueden atender y ahí es, ¿no? Y se les da opciones. Lo mismo, por ejemplo, con la cuestión de psiquiatría. Hay pacientes que utilizan o que necesitan la cuestión del medicamento, como les decía ahorita. Entonces, un psiquiatra privado, pues, no sé, te cobra arriba de 1,000 pesos a lo mejor la sesión, ¿no? Dependiendo del psiquiatra, pero vamos a suponer que un promedio de 1,000 pesos. Y ahí, por ejemplo, no todas las personas tienen para darse el lujo de pagarse un psiquiatra privado, pero se les ofrece otras opciones. Mira, por ejemplo, en la UANL cobran, creo que 450 la psiquiátrica, o puedes ir, por ejemplo, al Seguro Social, o puedes ir a Secretaría de Salud, donde la atención es completamente gratuita. Entonces existen esas opciones. Digo, si estamos en consulta privada, se le notifica en el encuadre, o bueno, cuando se hace la cita, y el paciente está aceptando que va a pagar esa cantidad. Si en dado caso me dice, no tengo para pagarlo, se le refiere o se le menciona que existen otros lugares donde se le puede atender pues, más económico. Bueno, y cambiando un poquito de tema, no sé si a usted en su experiencia le haya pasado, pero ¿qué sucede con el tratamiento cuando una persona empieza a sentir sentimientos hacia el terapeuta? Supongo yo que es algo que pasa, no sé si te refieres específicamente a sentimientos románticos,
pero yo creo que siempre genera una situación o hay ocasiones en las que el paciente puede llegar a tener sentimientos hacia ti, no necesariamente románticos, ¿eh? También puede ser, por ejemplo, una cuestión de que le caes bien o de que, no sé, o hay veces que incluso se enojan contigo, ¿no? Hay ocasiones en las que cuando hay una situación confrontativa, que les tienes que decir algo que no les agrada, pues puede ser que se enojen contigo. Entonces, sí sucede la cuestión de que el paciente llegue a transferir, digámoslo así, las emociones, como lo dice por ahí el psicoanálisis, pero yo creo que es muy importante la cuestión de saber manejarlo, ¿no? O sea, justamente evitar la cuestión de engancharte con esas emociones. Hay que entender que el paciente pues puede tener todo tipo de emociones, pero no necesariamente tú tienes que responder de la misma manera a esas emociones, ¿no? Les puedo compartir también de un caso, igual en alguna ocasión me tocó una persona que es más o menos de mi edad, o sea que éramos de la misma edad, entonces un chico, ¿no? Que era de mi edad, entonces empezamos a platicar y de repente me empezó a decir así como que, no, me acuerdo que utilizaba la palabra güey, ¿no? Entonces me decía, no, sí, es que, no, güey, ayer fui, bla, 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 entonces, no, digo, a mí no me molesta, ¿no? Que lo digan así, pero en una ocasión me dijo algo así como, es que tú que eres mi amigo, ¿no? O sea, es que tú que eres mi amigo, ¿qué opinas? Y fue así como, a ver, no. Y así se lo dije tal cual. Sí tengo que ser muy específico, no es una relación de amistad, ¿sí? O sea, no es una relación de amistad, qué bueno que te sientas con esa confianza de poder considerarme así, pero sí tengo que aclarar que esto es una relación terapéutica profesional y no una relación de amistad, ¿no? Entonces ahí sí fue muy específico. También me acuerdo que en alguna ocasión una chica, una señora, también me acuerdo que estábamos trabajando, pues ahí en la situación, por ejemplo, de violencia hacia la mujer, hay ocasiones en las que pues ellas están viviendo una situación de violencia y llegas tú y las tratas bien, entonces pues obviamente te ven así como que, wow, o sea, como gracias, y pueden llegar a tener sentimientos así. Entonces, normalmente pues no hay mucho que platicar de eso, pero en esa ocasión sí recuerdo que esta persona, no sé, como que de repente me decía indirectas o cosas así, y en una ocasión me acuerdo que llegó con un perfume. O sea, me dijo, no, es que te traje un perfume por agradecimiento a la cuestión de las sesiones, y yo lo detecté que no era como una cuestión de agradecimiento, sino con una intención más allá de eso, y sí fue como decirle, o sea, muchas gracias, pero no te puedo aceptar ese regalo. A lo mejor si yo lo hubiera detectado con otras intenciones, o sea, como una cuestión de agradecimiento, puede ser, ¿sí? Por lo general, de hecho, no recibo regalos, o sea, que me den así cosas así, no. Por lo general no lo recibo, ¿no? Pero hay ocasiones en las que la gente pues mira esto y el otro, ¿no? Me ha tocado que se van de vacaciones, por ejemplo, y te traje un llavero, ¿no? Entonces, en ese caso, me es indiferente. Pero con esa chica, sí recuerdo que fue como con esa intención mira, te traje un perfume, pero yo lo detecté como con una intención de como que algo más, ¿no? Entonces, en ese caso, sí fue así, marcar la línea y decirle muchas gracias, pero no te puedo aceptar el regalo. Sí me dijo así como que, ay, es que qué malo, si yo te lo compré con mucho cariño, ¿no? Y sí fue muy específico, no, porque se puede malinterpretar, ¿no? Entonces, marcar ahí muy claro la línea. ¿Cómo maneja su profesión fuera del área laboral? Pues normal, o sea, no mando por la calle como analizando gente o cosas así, no. Este, yo cobro por eso. Entonces, pues sí, o sea, cuando estoy con mis amigos y me platican algo, no es como que me ponga yo a analizarlo. Yo creo que es lo que ocurre frecuentemente, ¿no? Que piensan que analiza todo siendo un psicólogo cuando va más allá, o sea, necesita saber mucho contexto para saber qué está pasando con la persona. Sí, hay ocasiones en las que sí digo, la gente yo creo que te conoce muy poco,
Los que ya te conocen saben que no andas haciendo eso, ¿no? O sea, es como que de repente mis amigos me cuentan algo y es como, pues bien, o sea, o mal, o no es como que me ponga a utilizar técnicas cognitivo-conductuales o ahí con las personas, no, por eso tengo realmente, sí sé diferenciar mucho cuando es mi trabajo y mi vida personal. Y en mi vida personal, pues obviamente hay herramientas que utilizas, ¿no? Sobre todo hacia ti, pero tanto como andar así en la calle analizando gente o todo, analizar, no, o sea, la verdad es que no. ¿Cree que para ser psicólogo se tenga que tener conciencia de lo que se veía en clase? Te puedo decir que yo creo que lo que ves en la escuela es como que la base, ¿sí? De lo que vas a utilizar en el mundo laboral. Yo creo que de lo que ves en el mundo laboral, lo que ves en la escuela es el 5% o el 10% de lo que vives ya en la vida real, pero ese 5 o 10% es valiosísimo. O sea, haz de cuenta que son las bases, o sea, ¿cómo te puedo decir? Imagínate como si te entregan un terreno, una casa, y esa casa lo único que tiene son los pilares. A ti te toca construir todo lo demás, pero esos pilares son completamente esenciales, o sea, sin esos pilares no puedes construir todo lo demás. Es muy poco lo que se ve en la escuela a comparación de lo que en la vida real se utiliza, pero si no tienes esas bases de la escuela, o sea, prácticamente imposible alcanzar ese desarrollo profesional. ¿Cree que se necesita ser buena persona para ser psicólogo? Híjole, definir la expresión ser buena persona, siento yo que estaría muy relativo, o sea, Ajá. ¿qué es ser buena persona? ¿Sí? O buena persona en base a qué, no sé. Como que siento yo que la pregunta es como general, o sea, una persona buena como que no ha hecho ningún mal, es en sí, no sé si decirlo respetuosa o sí, o sea, yo digo que es eso, en diferencia de respetuosa o ser una persona grosera, mediante general, o sea, en todos los aspectos. Sí, yo creo que la cuestión, por ejemplo, de ser una persona, digo, definir la expresión ser una buena persona, siento yo que es bastante relativo o subjetivo. En la cuestión, por ejemplo, del respeto hacia las personas, sí, sí creo que es muy importante. No creo necesariamente que todos los psicólogos son iguales, ¿sí? Ahorita decía, yo me considero que tengo mucho el enfoque humanista en un sentido filosófico, más que psicológico. A lo mejor ahorita, ¿en qué grado están? En segundo semestre. Segundo semestre. A lo mejor ahorita eso no se entiende del todo, pero hay una diferencia, por ejemplo, en verlo desde el punto de vista, desde el humanismo en psicología que en filosofía. Yo me consideraría más como humanista a nivel filosófico, o sea, el respeto hacia las personas, ¿no? En este caso, digo, no creo necesariamente que todos los psicólogos sean iguales y yo creo que también hay psicólogos que pues no son lo que definiríamos como buenas personas. Yo creo que en general todo profesionista debería de ser buena persona, todos los seres humanos deberíamos de ser buenas personas, pero así como hay abogados que son honestos y hay abogados que son completamente corruptos, también en psicología hay psicólogos que son buenas personas y hay psicólogos a lo mejor que no lo son, ¿no? O sea, no puedo hablar de generalizar todo. Yo creo que si me preguntas, pues sería lo ideal, pero también hay gente que no es muy buena, que digamos. Ok. Bueno, ¿cuál ha sido el caso que le haya como marcado y generado un antes y un después? Ha habido varios casos bastante interesantes. Algunos casos fuertes, hay algunos casos que la verdad ves reflejado tu trabajo y se siente muy bonito también. No ubico algo así que diga yo es como a partir de aquí para acá. Yo creo que cada caso aporta lo suyo
Hay casos muy difíciles y es bonito, por ejemplo, cuando los ayudas. Hay casos a lo mejor que no son tan complejos, bueno, perdón, no son tan, ¿cómo decirlo? No son tan, a lo mejor, llamativos como los otros casos, pero digo, cuando ves reflejado tu trabajo es muy, muy bueno, pero no hay un caso específico. Yo creo que cada caso ha contribuido de alguna manera a mi desarrollo. Ok. ¿Ha dudado por algún motivo su profesión? No, jamás. Sí, o sea, sí la tiene bien definido, pues. Sí, no, es que, híjole, ahí ya es un poco de mi historia personal, pero yo quería ser psicólogo desde que tenía como 5 años. Ok. Entonces, del niño quería ser psicólogo y quería ser maestro, y hoy me dedico a la psicología y a dar clases. Ya la verdad. Entonces, toda la vida supe que era lo que quería hacer. Si alguna vez ha identificado alguna discrepancia en su enfoque de manera personal que le resuene mucho. Pues yo creo que, por ejemplo, algo que se hace muy frecuentemente es criticar dentro del cognitivo conductual. Pues el cognitivo conductual está basado en el conductismo, desarrollado por un personaje que se llama John Watson. Y John Watson es una figura muy controversial, o sea, porque la forma en la que hizo los experimentos, el tipo, o sea, era una persona ahí medio con, pues sí, como que con sus defectos, ¿no? Entonces, muchas veces, pues la forma en la que inició Watson esta parte del conductismo, pues es muy criticada, y yo también no estoy para nada a favor de cómo inició, pero aquí sí cabría o valdría la pena diferenciar lo que es el artista de la obra, ¿no? O sea, aquí es muy diferente que él haya sido una persona de dudable reputación al hecho de que funcione el conductismo como una ciencia. O sea, sería, creo yo, a lo mejor estoy exagerando, pero sería como, no sé, o sea, como dudar de la gravedad solamente porque Newton no nos cae tan bien, ¿no? Imaginemos. O sea, no, es algo muy diferente. Ok, ¿tiene algunos referentes dentro de su ámbito? ¿Referentes como personas, como personajes o...? Sí, y personajes, sí, justo personajes. Sí, hay mucha gente que me gusta su forma de trabajar, como personajes, como psicólogos famosos, digamos, y yo creo que también tendría algunas referencias, de la gente con la que me ha tocado trabajar, algunos maestros, colegas también, jefes que he tenido en trabajos, que la verdad es que he admirado mucho, mucho a esas personas. También yo creo que dentro de la psicología, pues sí, hay algunos personajes que también, no sé, que también creo yo que respeto mucho, que también son figuras así importantes. No sé, se me viene ahorita a la cabeza Milton Erickson, una historia muy, muy interesante por ahí de este personaje. Víctor Frank también, algunos de ellos, ¿no? Y tengo también, no sé, compañeros, jefes, maestros, que también he aprendido mucho, mucho de ellos. Ok, esta pregunta va un poco fuera de tema, o bueno, cambiando de tema más que nada, es cómo ve el futuro de su enfoque en México. A nivel mundial, incluido México obviamente, es de los enfoques que pues yo creo que más se utilizan, ¿sí? En todos lados, yo creo que cada vez es más frecuente que, no sé, tanto que se busquen psicólogos con ese enfoque, como también que ese enfoque se utilice en la práctica, ¿no? Incluso mucha gente que me ha tocado, no sé, conocer a lo mejor que originalmente era, que tenía otro enfoque, pues de repente termina cambiándolo.
o que lo utilizan, que les gusta otro enfoque. No sé, vas a pensar, por ejemplo, el psicoanalista, que les gusta el enfoque psicoanalista, pero es o sea, me gusta como gusto, pero en la práctica utilizo cognitivo-conductual. ¿Qué le hubiese gustado saber antes de estudiar en sí la carrera de psicología? Pues es que yo ya había, no sé, como investigado bastante antes de entrar a la carrera. Existe mucho como ese mito de que, pues no sé, o sea, de que si estudias psicología te vas a morir de hambre. Yo creo que a lo mejor sí te podría decir como algo que me hubiera gustado saber es que, pues no sé, que yo creo que es muy recomendable, sobre todo si vas a psicología clínica, o sea, trabajo con pacientes. Yo creo que es muy recomendable la cuestión de tener experiencia, o sea, agarrar la mayor cantidad de experiencia durante la escuela. Es que está medio raro ahí en consulta, porque es difícil, porque no puedes agarrar cuando eres estudiante, no puedes agarrar pacientes, pero cuando sales no te contratan en ningún lugar porque no tienes experiencia. Entonces está medio raro ahí la cuestión. Ahí sí me hubiera gustado como que alguien me orientara más en la cuestión de cómo agarro experiencia si no me dan el trabajo en ningún lado. Esa parte yo creo que me hubiera gustado que me orientaran, si acaso. Sí, pero todo lo demás, yo creo que había investigado suficiente antes de entrar a la escuela. Sí, ya por último, solamente algún consejo que nos pudiera dar. Aprovechen ahorita que están en la universidad, ¿sí? O que están estudiando para ahorita la cuestión de tener ahí un maestro o maestros, maestras que los puedan guiar, es muy útil. Ya cuando sales de la escuela, estás por tu propia cuenta, digo, pues a lo mejor te pueden contestar de vez en cuando, ¿no? Pero aprovechen a sus maestros, expriman lo más que se pueda la información que ellos les puedan dar y bueno, eso, aprovechen a sus maestros, eso sería mi recomendación. Y muchas gracias, eso sería todo. Ya terminamos con las preguntas y le agradecemos por apoyarnos. Sí, Gracias, muchísimas gracias. sí, le agradecemos mucho su tiempo. Gracias. Para servirles.